embajadora, muchas gracias, mi líder, por la invitación y por permitirme una vez más estar con ustedes y compartir. Y bueno, hoy me toca un poquitito compartir un poco mi historia y agradezco tanto este espacio. En realidad contar la parte personal es un poco complicado porque es tan larga nuestra historia y a veces queremos expresarnos y contar todo lo que la vida nos ha regalado y por sobre todo lo que el Señor ha hecho dentro de toda nuestra vida, ¿verdad? Y me dijeron, contá un poquitito tu historia de lo que es a partir del poquito antes de conocer TLC. Y digo, está muy bien, pero en realidad mi historia va mucho más allá de antes de TLC. Y yo sé que de mucha gente también, ¿verdad? Em, yo no quiero hoy, voy a ver si puedo compartir. En realidad no tuve mucho tiempo, como estoy mucho en la cancha, no tuve tanto tiempo de encontrar esas fotos que quería encontrar. Fueron muy poquitas noches, estuve incluso hasta las 2 de la mañana porque retorné muy tarde de un entrenamiento. Entonces, me hubiera gustado presentar algo más. Pero bueno, voy a tratar de compartir un poquitito con ustedes, un pedacito nada más de lo tanto que quería compartir. A ver si de por ahí nomás alguien me avisa si pueden ver la pantalla. Si se puede ver, me avisan, por favor, porque yo no soy muy hábil con este tema. Bueno, a ver. Ok, a ver, un segundito. Bueno, ¿quién es Gabriela Rodríguez? Gabriela Rodríguez, bueno, yo soy hija de madre soltera, pero yo no me crié con mis padres, ni con mi mamá, ni con mi papá, el famoso papá desconocido, pero en mi caso mamá un poquito ausente porque ella formó pareja. Entonces yo me crié con mi abuela y mis tíos. Em, en medio de un montón de limitaciones y un montón de situaciones y carencias de vivir en una casa que no es tuya, en medio de mis primas, sí, tengo que agradecer, tengo unos tíos maravillosos que me criaron como su hija. Yo era la tercera de sus hijas, ellos tenían dos hijas, o sea, tienen dos hijas, yo soy la tercera, pero sí crecimos en un ambiente familiar muy humilde, y por lo tanto también con muchas limitaciones. Me apegué muy fuerte siempre a la fe, gracias a las enseñanzas de mi abuela. Y yo ¿por qué quise irme tanto atrás? Porque para mí tiene una conexión a lo que es hoy TLC dentro de mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo recuerdo incluso las noches en que nosotros con mi abuela orábamos y ella siempre me decía, vos tenés que pedirle al Señor todo lo que vos querés. Y vos tenés que rogarle al Señor y no tengas miedo de soñar y de pedirle a Él aquello que más esperás o que más deseas, ¿verdad? Claro, yo dentro de toda mi inocencia tenía un gran deseo que era poder ir a vivir otra vez con mi mamá. Ese era mi mayor anhelo, mi mayor deseo, pero no se pudo dar. El Señor sabía hacia dónde estaba llevando mi vida y por más que yo oraba y pedía y pedía y pedía, no se dio esa posibilidad nunca. Entonces, fue muy duro para mí porque yo me resistía a esa situación porque el deseo de mi corazón estaba estar con mi mamá y no se dio. Y a veces incluso llegó el momento en que yo reclamaba al Señor por esa situación, pero con el correr del tiempo yo entendí que los planes del Señor son tan perfectos, ¿verdad? Y que Él fue llevándome, acá creo que tengo una foto, eh, esa es mi tía, mis dos primas, recordar siempre el pasado emociona. Yo seguramente tenía como 6 años cuando fui a vivir con mis tíos y bueno, crecí en esa carencia por un lado de la presencia de mis padres, especialmente de mi mamá, ¿verdad? Pero no me faltó el apoyo con esta tía.
Entonces, mis dos primas son como mis hermanas, ellas son la familia que yo tuve que adoptar dentro de todos mis gustos o fuera de mis gustos, pero eso que yo hacía con mi abuela a mí me enseñó a tomar esa decisión de poder soñar, ¿verdad? Y yo recuerdo, ¿y por qué me quise ir más atrás? Porque yo recuerdo que tenía aproximadamente unos 8 años y lo recuerdo tan vívidamente que yo me proyectaba a un futuro y yo soñaba con ser una multiempresaria. Es más, buscaba, como yo no sabía cómo se llamaban esas profesiones en su momento, mi abuela me decía, para todos los que, ojalá que todos entiendan el guaraní, me decían, Dengo Shemembu doctorana, me decía ella, Dengo doctorana. Y yo le miraba a mi abuela y le decía, no, abuela, yo no quiero ser doctora, yo no quiero ser doctora. Va, eres pico, dengo, oye, etandereje, doctora Gabriela, etandereje. Y yo le decía, no, le dije, yo no quería, yo no quiero ser doctora. Amba, Shendan va a poseer la doctora, y ya, le decía yo, porque yo no quiero estar haciendo todo lo que ellos hacen, esas guardias, con el respeto que se merecen para mí todos los médicos, pero yo no me veía enfocada en esa vida, ¿verdad? Entonces, y me dice, Jamba, eu empecé a molar estudiata, me decía ella, ¿verdad? Y yo le decía, yo voy a ser, y le ponía los títulos más largos que existían, yo voy a ser directora general, no sé de qué, empresaria, dueña de no sé qué, porque yo quería ponerle el título máximo a aquello, porque yo quería llegar a la cúspide de aquello. Entonces, como toda enseñanza tradicional, a mí me habían dicho o metido en la cabeza que yo tenía que estudiar para poder llegar a ese objetivo. Entonces mi obsesión era ser profesional desde muy joven, pero en la casa de mi tía había una condición. Me decía ella a las 3 hijas que tenía, incluyéndome a mí, ¿verdad? Decía, mi compromiso con ustedes va hasta el colegio. No voy a poder financiar una facultad. Así que van a tener que verse ustedes si quieren estudiar, pero yo no puedo. No voy a poder y no voy a poder. Quítense de la cabeza que ustedes van a estudiar conmigo. Entonces, desde muy joven salí a trabajar, trabajé en una oficina y que empecé a estudiar, pero demasiado me costó. No podía sostener porque yo no tenía un financista, no tenía absolutamente nadie que me ayude, ¿verdad? Entonces yo tenía que trabajar, trabajaba hasta las 7 de la tarde y luego tenía que ir a la facultad. Como yo vivo en Itagua, a mí me lleva 2 horas más o menos volver a mi casa. Era todos los días salir a las 5 de la mañana, terminar a las 7 el trabajo, ir a la facultad hasta las 10 y retornar a mi casa todos los días a las 12 de la noche, ponerme a estudiar hasta las 2, las 3 de la mañana y la rutina otra vez al día siguiente. A mí me agotó físicamente y económicamente, ni qué decir, porque no me alcanzaba. Y yo sentía que se frustraba ese sueño de ser profesional y veía cada vez más lejos ese sueño de ser esa multiempresaria y todo aquello, ¿verdad? Y me daba cuenta que la vida no era tan fácil. En ese trayecto de cosas, muy joven, yo le conozco a mi marido, al que hoy es mi marido. No, nos casamos y empezamos, pero él también era estudiante en ese momento y ambos estábamos colgados de mis suegros. Vivíamos en la casa de mis suegros y él estudiando y yo ahí ya enseguida nomás me embaracé, estaba embarazada de mi hija mayor y empiezan los sueños a ser guardados. Empiezan los sueños a ser guardados porque los problemas empiezan a surgir. Ya una hija, yo tratando de trabajar, mi marido no podía trabajar porque iba a la facultad, su horario era inestable y seguían la seguidilla de problemas, ¿verdad? Luego de eso, en ese interior, yo siempre buscaba, vienen apareciendo la tecnología dentro de nuestra vida. Yo ya me acuerdo tanto que en mi primer trabajo todavía usábamos un sistema, para los que no conocen, los jóvenes no conocerán, probablemente ni Diana estará conociendo más. Nosotros empezábamos a usar las computadoras, pero con los sistemas analógicos todavía, es decir, que usábamos para hacer una planilla de Excel que hoy conocemos, nosotros usábamos un Lotus, usábamos un Cupro, que se llamaba así, los programas que hacían planillas, y luego viene en la oficina, se cambian las computadoras y viene apareciendo por primera vez lo que es Windows, que hoy conocemos.
aparece por primera vez Windows. Y teníamos que aprender a usar, porque todo eran comandos antes, y teníamos que empezar a usar lo que son las ventanas, los iconos, el mouse, cosa que no existía en nuestra época, ¿verdad? Entonces, a mí me encantó la informática. Es más, yo estudié 2 años de análisis de sistema antes de empezar a buscar lo que es mi profesión, ¿verdad? Y me encantó. Me especialicé con ese trabajo y tal es así que me iba demasiado bien. Yo era muy curiosa y siempre estaba preguntando a la gente cómo se podía hacer esto, cómo se podía hacer aquello. Y siempre había gente que había estudiado, que se había preparado. Yo no, yo era empírica, pero era curiosa, era curiosa. Entonces aprendí muchas cosas ahí. Y luego de que me caso con Roberto, eh, vinieron las oladas de las cabinas telefónicas, en donde se abrían los cibers por primera vez. Y nosotros fuimos pioneros en Itagua con mi esposo a traer la primera cabina telefónica, el primer ciber, cuando todavía el internet fusionaba con las líneas telefónicas y caían con las líneas del fax, y el fax tenía que hacer un ruidazo para conectar ese internet, y el internet era un lujo que nadie prácticamente tenía. Entonces entramos y tuvimos las cabinas telefónicas y dábamos el servicio. Y ahí yo le conozco a un muchacho muy joven en ese entonces, él tenía como 18 años y ya le gustaba mucho la informática y me decía, ¿vos sabías que en Europa la gente trabaja a través de Internet? Me decía, ¿vos sabés que en Europa hay gente que ya gana dinero con esto? Y yo decía, wow, ¿cómo puede ser? Entonces yo me empezaba como loca a buscar en Internet. Tiene que haber algo, no puede ser que no haya. La tecnología va avanzando y no puede ser. Y nunca encontraba. Y buscaba y buscaba y buscaba. Un día encuentro en Internet el libro de Padre Pobre, Padre Rico. Dije, todo el mundo hablaba en ese momento, cuando eso creo que se lanzaba recién incluso el libro. Yo compro el libro, y estoy hablando de hace más de 20 años, yo compro el libro de Padre Pobre, Padre Rico, me devoré ese libro, me devoré el libro, pero yo no entendía ni pito lo que decía en ese libro. No entendía lo que era redes de mercadeo. Yo solamente entendí que él por sobre todo ganaba dinero con inversiones inmobiliarias. Y recuerdo que yo vine tan entusiasmada y yo le contaba a Roberto, dice, Robert, vos sabés que y así con esto se puede hacer inversiones a largo plazo y uno puede crecer y uno puede llegar a ser millonario, porque yo tenía ese pensamiento y ese deseo todavía. Y él me dice, no, eso solo en Estados Unidos ocurre, acá en Paraguay esas cosas, ¿qué vas a hacer? No, esa es otra cosa, acá en Hambre vas a hacer, es otra nuestra realidad, es otra nuestra economía. Él era súper escéptico y yo era súper soñadora, yo quería ir más allá. Pasa el tiempo y por eso digo, el Señor fue preparando ese camino y me fue conectando. Primero la búsqueda en Internet de algo nuevo, luego la conexión con Padre Pobre, Padre Rico. No, yo no sabía qué relación tenía. Son eventos aparentemente esporádicos, sin conexión, pero yo hoy entiendo que todo eso fue una preparación que el Señor fue haciendo en nuestra vida. Se recibe Roberto, pasamos todo lo que siempre solemos contar, épocas muy buenas económicamente, hicimos varias inversiones con él, fruto de su trabajo. Ustedes, si ven lo que es hoy mi casa donde estoy viviendo, él tiene, no les miento, 2 tinglados gigantes, pero 2 tinglados gigantes. El día que conozcan mi casa van a ver lo que les estoy diciendo. Está lleno de herramientas y maquinarias para la construcción. Hemos hecho, y no les miento, y sin miedo voy a decir, aproximadamente más de 2.000 millones de guaraníes en inversiones en maquinarias, porque nosotros proyectábamos un crecimiento por el lado del área de la construcción. Y hoy tienen que ver, ese taller se está llenando de polvo, no tiene trabajo. Nosotros sabíamos que teníamos que invertir en algo, pero nuestro problema es que no sabíamos, y había sido que era un río equivocado, era un vehículo equivocado. Apostábamos demasiado en la profesión de él y es más, nos dejamos nosotros incluso nuestra casa, dejamos de modificarla, dejamos de tener comodidades, renunciamos a muchísimas cosas para poder invertir en esas máquinas con la esperanza de que esas máquinas luego nos den retornos económicos.
Tal es así que llegamos a comprar un tractor en el 2013 que quedó casi 10 años parado, 0 kilómetros, sin trabajo. 0 kilómetros. Ese tractor costó casi 500 millones de guaraníes, solo ese tractor. Y estuvo parado ahí. Nos llevó la vida a los tumbos con Roberto, a buscar oportunidades aquí, oportunidades allá, recesiones muy, muy fuertes sin trabajo. Tal es así que tuvimos que desarraigarnos por 4 años, fuimos a Vallemí, por eso nuestra historia se nace o se desarrolla también en Vallemí, en búsqueda de trabajo. Pasamos muchos momentos muy difíciles, dos profesionales, y no les miento si les digo que hemos pasado días en los que teníamos que coordinar con Roberto y decir, hoy nosotros no cenamos porque si no las chicas no comen. Tenemos 3 hijas, entonces teníamos que renunciar muchas veces a comer, otras veces en el plato de comida, y por eso me recordaba lo que estaba diciendo Diana cuando dijo, querer comer lo que querés cuando querés, a veces no es tan así. Y la gente se ríe, pero a veces no alcanza. A veces tenés que ver ese huevo duro y partir por la mitad para comer entre dos, porque eso es así. Y nosotros lo decimos porque pasamos por esa situación. Dos profesionales y hubieron momentos en que no teníamos absolutamente nada que comer. Y tal es así que mi cuñada, hermana de Roberto, tuvo que llevarnos víveres. Éramos los damnificados de la familia, siendo dos profesionales. Y nos llevaron víveres, nos sostuvieron mucho tiempo tratando, porque ellos veían que nosotros luchábamos y luchábamos y nada no nos salía. Yo siempre digo, porque Roberto pone un ejemplo que a mí me encanta, dice, era como un río de dulce de leche y nosotros pedaleando otra vez cuesta arriba, tratando de subir ese río de dulce de leche y pedaleando. Pesadísima era nuestra situación. Nuestra hija mayor ya en la facultad, tuvimos que sacarle de la facultad 3 veces de la facultad porque las 3 veces no podíamos pagar, financiar sus estudios, y era muy frustrante. En ese interín de cosas, voy a hacerlo corto porque es muy larga nuestra historia, cuando nosotros nos habíamos mudado a Vallemí, Julio me llama y me dice, prima, tengo una oportunidad para que puedas trabajar, mira que yo... Pero antes, yendo un poquito más antes, como 2 años antes, yo conozco la empresa de For Life. A mí me presentan el producto de For Life, una odontóloga que le hacía el tratamiento a mis hijas. Me dice, vos sabés que son unos productos súper maravillosos, me muestra unos testimonios espectaculares con su cuñado, le conozco ya, su cuñado estaba gravemente enfermo, levanta vuelo otra vez con ese producto y me dice, vos tenés que vender y tenés que hacer, pero nunca me explicó el negocio. Tal vez si me explicaba el negocio, tal vez hoy hubiera estado en la empresa de For Life, no sé qué hubiera pasado ahora. Pero atiendan a lo que voy, una diosidencia más, una coincidencia más. Otra vez, una red de mercadeo aparece antes a mi vida. Es como que el Señor me está armando el camino y me está diciendo, te mostré internet, que vos podés sacar esto, te muestro Padre Pobre, Padre Rico, te muestro For Life, una red de mercadeo, por lo menos estás tocando, aparece Julio. Y como For Life para mí fue un fiasco en el sentido porque como yo no entendía el negocio, nadie me explicó, a mí me dijeron que yo tenía que vender, para mí era un producto caro, yo no podía colocar, yo nunca fui una vendedora externa, yo no sabía lo que era salir a la calle y vender, no es lo mismo montar un negocio y esperar que el cliente te venga porque necesita y vos ir a buscar porque vos necesitas el cliente. Entonces, pasa que conozco yo, me llama Julio y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando para una empresa americana y le digo la famosa pregunta, ¿eso no es For Life? Porque eso es lo que yo conocía. Y me dice, no, no es, ¿vos conocés For Life? Esa pregunta de Julio. Y sí, yo conozco y me dice, pero ¿y qué productos son? Son unos productos suplementos. Le digo, ah, no, ¿sabes qué? No, no me interesa, porque yo automáticamente relacioné con For Life. Y yo dije, ah, no, yo ya trabajé en eso, a mí no me gusta, yo no quiero, es difícil de vender, todo es no, no, y yo me cerré. Fue la única vez que Julio me envió me hizo la propuesta y voy a hacer un comentario, le voy a delatar a Julio. Nunca me hizo el seguimiento, nunca me hizo el seguimiento, pero sí alzaba en su estado cosas, alzaba en el Facebook cosas que yo veía. Y tal es así que 4 años después, cuando retornamos de Vallemí,
y yo me encuentro con Roberto nos encontramos en una necesidad inminente, demasiado drástica, dijimos, caímos de coincidencia y una vez Dios puso en su camino, hizo su obrar y caímos en coincidencia de nuevo con Julio. Yo veo la casa de Julio y como le conozco a Julio toda la vida, sé de dónde viene. Su papá es hermano de mi mamá. Nosotros anduvimos mucho tiempo, yo viví en la casa de los papás de Julio antes que Julio naciera. Entonces, yo conozco toda su trayectoria y veo su casa y yo sé lo que ellos pasaron con Joanita y toda esa situación. Y de repente veo y nos miramos con Roberto y dijimos, ¿cómo una persona que, y disculpen la comparación, pero decía, ni es profesional mi primo, y él está teniendo este resultado? ¿Y cuántos años hemos ya pasado nosotros apostado en tantas cosas y no tenemos ni la sombra de lo que él tiene en 7 años? Algo está mal aquí, algo anda mal. Es lo que decía José Bobadilla cuando dijo, yo en 6 meses pude ganar lo que en tantos años de profesión no, ¿verdad? Entonces ahí yo le digo a Julio, Julio, perfecto, estás en esto, explícanos con manzanitas, pero yo quiero entender lo que es este negocio. Y recuerdo porque estábamos toda la familia, estaban mis 3 hijas, estaba Roberto, y nos explica con las manzanitas correspondientes a Julio. A partir de ahí, a partir de ahí, conocemos TLC. Y entendimos que ese era el camino que nosotros teníamos que hacer. Y conecto y empiezo a hacer una retrospectiva desde mi infancia y digo, wow, qué grande es Dios. Yo siempre en mi vida he medido la grandeza de Dios, porque he pasado por tantas situaciones en donde he sentido verdaderamente la mano de Dios. Cuando nosotros entendimos lo que es TLC, dijimos, es como que el Señor nos dice en nuestra vida, ya les he pasado las pequeñas muestras a donde yo les quiero llevar. Y este es el lugar. Pero no les puedo explicar esa sensación de decir, ese poder de sentir en el corazón y decir, este es tu lugar, esto es lo que buscabas, para esto te preparé, para esto te desarrollé desde que naciste y vas a llegar. Yo puse ese deseo en tu corazón desde pequeña, desde niña, puse ese deseo en tu corazón y lo vas a lograr. Y aquí te presento con bombos y platillos lo que es tu lugar. Por eso yo hoy abrazo lo que es TLC con mi esposo, porque en este poco tiempo, y aunque todavía estamos en un periodo de crecimiento, hemos visto que sí es posible llegar a todos esos años de 49 años de mi vida que los tengo hoy, lo estoy desarrollando en 8 meses. Y para mí esto es lo que me está cambiando la vida. Por eso para mí no es, no es que yo sea una loca en el volante, como quien dice, y entro y voy. Es que para mí, yo quiero recuperar ese tiempo. Por eso voy a esa velocidad, porque yo no sé cuánto tiempo más me queda adelante. No es pesimismo, sino es ver todo lo que ya perdí mi tiempo y todo lo que puedo ganar hoy. Entonces, por eso esa velocidad, por eso esa urgencia, por eso ese querer llegar a la meta y nos vamos. Y, ya no, y lo mejor de todo esto es que mi esposo me acompaña. Él está conmigo porque él sueña lo mismo que yo. Él está tan frustrado de toda su historia también que dice, TLC es el camino. Y yo honestamente, y sigue larga la historia, pero yo ya no quiero alargarla mucho, yo lo único que quiero decir y dejar este mensaje a la gente que se suma, que realmente uno tiene que tener la convicción en el corazón, estar determinado de que realmente quiere cambiar su realidad. Y yo, ¿qué es lo que a veces me mueve? Y como a muchos, también hay momentos difíciles para mí. Y Diana sabe eso, porque cuántas veces yo le dije, no me siento bien, y muchos otros líderes a quienes recurrí, pero ¿qué es lo que me sostiene? ¿Cuál es mi porqué real? Y me van a decir, tu familia, tus hijas, sí, son mi porqué, pero hay un porqué que a mí me mueve mucho más todavía hoy.
Y mi por qué es que yo no quiero volver a ese pasado. Yo no quiero dar ese paso atrás otra vez a ese pasado. Para mí fueron muy duros los 48 años de mi vida. Y eso es lo que cada vez que digo, y a veces quiero rendirme, y a veces quiero decir, ¡guay, qué difícil es esto! Y después miro, pero yo pasé momentos mucho más difíciles antes que TLC. Y he superado momentos más difíciles antes de TLC. Y esto no es tan difícil como fueron esos otros tiempos. Entonces digo, si yo no hago TLC, mi otra opción, mi plan B, es volver al pasado. Es volver otra vez a esa vida anterior. Y la verdad de todo es que eso me asusta, me da miedo. Eso me da pavor tener que volver. Tengo dentro de este stock, y aquí voy a hacerle una vista, más o menos. Yo tengo un stock que todavía tengo ahí, van a ver restos de lo que fue mi negocio de librería. Tengo un stock que voy liquidando, porque cada vez que le veo y digo, yo tengo que volver otra vez a ser esclava de ese negocio, tengo que volver a trabajar tantas horas. Entonces digo, no, definitivamente no hay otro negocio como TLC. Y la verdad de todo es que a mí me cambió la vida económica, no puedo decir todavía, porque estoy en un proceso también como muchos, tengo deudas, estoy poniéndome al día, de repente no se ven todavía aparentemente los resultados, pero sí se ven porque vamos en proceso. Pero sí me cambió la mentalidad, sí me cambió y me devolvió la alegría, sí sacó del cajón de nuevo la posibilidad de soñar, porque yo me di cuenta que ya no soñaba, ya decía, ¿para qué? Si ya no tiene sentido, ¿para qué? Si, como quien dice, pobre, toda la vida ya voy a hacer evidentemente porque tanto el esfuerzo y nada. Entonces TLC a mí me devuelve el deseo de soñar y de volver a creer que sí se puede, como se llama tu casa, líder, como que sí se puede, sí se puede. Y quiero dejar este mensaje a la gente, que se determine, que tome como herramienta real lo que es TLC, que decida verdaderamente hacer en serio esto y que decida verdaderamente salir de la realidad que tiene hoy. Porque si no se decide, va a estar en la duda. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Y con eso no se tiene resultados. La determinación es la que nos hace llegar a ese resultado. Bueno, yo quiero agradecer por este espacio. Yo sé que hay mucho que contar todavía. Yo sé que es larga la trayectoria, pero yo quiero dejar simplemente hasta ahí y decir que no vamos a parar hasta lograr esos sueños que lo tengo desarrollado y puesto en cajón desde los 8 años. No vamos a parar porque mis hijas también se sumaron a ese sueño, ellos tienen sus sueños y hoy va a ser posible que también ellas puedan desarrollar. Yo estoy tan feliz porque yo a los 48 años conozco esta oportunidad y ellas con 24, 18 y 11 años hoy dicen, yo también voy a hacer TLC. Yo también voy a hacer, a ellos les espera un futuro diferente, hoy que conocen lo que nosotros no logramos conocer a tiempo. Pero estoy feliz con el proceso que el Señor me hizo pasar, porque Él me preparó para esto y estoy lista para llegar. Así que agradezco este tiempo, espero que de algún modo haya servido este testimonio mío y mucho que decir todavía. Y vamos a encontrarnos en tarima para prolongar la otra parte de la historia. Así que agradezco por este espacio, mi embajadora, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nos estamos viendo. Yo no sé si te devuelvo el micrófono, mi líder, para que vos puedas concluir o bueno, lo dejamos ahí. Así que vamos por más gente, corramos carrera, la convención está ahí a la puerta, vayamos a celebrar y a gozar y a agradecer, por sobre todo ser agradecidos por esta oportunidad, que como decía mi marido, y termino con esto, muchas personas ya han transitado el caminar de la vida y hoy están bajo tierra y no han conocido esta oportunidad. Nosotros seguimos caminando sobre la faz de la tierra y por sobre todo tenemos esta oportunidad y podemos hacerla conocer a otras personas. Vayamos por ese mundo que nos necesita y hagamos que las cosas funcionen. Que tengan un muy, muy bendecido día, próspero y éxitos para toda esta semana.